En la sesión anterior hablamos de la estequiometría y nosotros estudiamos que para que una ecuación estequiométrica sea válida debe de estar balanceada. Esto es, que cada número de átomos presentes de cada especie atómica debe ser igual en ambos lados de la reacción, ya que con base a la ley de la conservación de la materia, esta nos dice que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Vimos este ejemplo en la sesión anterior, en donde nosotros analizamos, esta es nuestra reacción química, en donde tenemos una molécula de nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno, nos van a producir 2 moléculas de amoníaco. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación nosotros podemos ver del lado izquierdo, que son los reactivos, que tenemos 2 átomos de nitrógeno y por lo tanto ya cuando está balanceada nuestra reacción vemos que tenemos 2 átomos de nitrógeno del lado de los productos. Posteriormente, aquí con la molécula de hidrógeno podemos ver que 3 por 2 son 6 y nos dan 6 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, del lado de los productos también debemos de tener 6 átomos de hidrógeno. En este caso tenemos 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. A estos números que están anterior, en donde se nos muestran los átomos, o sea, las moléculas, se les llama coeficientes estequiométricos. Para el hidrógeno tenemos un número 3, para el amoníaco tenemos 2, ese es nuestro coeficiente estequiométrico, y en donde aquí en este caso de la molécula de nitrógeno no vemos propiamente un número, pero aquí se sobreentiende que tenemos un 1, ¿de acuerdo? Bueno, de aquí podemos hablar que las cantidades que se manejan en una reacción química pueden estar en mol, en kilomol o en libramol. Aquí tenemos el ejercicio número 1. Aquí se nos dice, efectúe el balance de la siguiente ecuación. La producción de monóxido de carbono. Aquí tenemos la ecuación, ¿sí? Aquí tenemos un átomo de carbono más una molécula de oxígeno y eso nos va a producir el monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver que aquí tenemos un átomo de carbono, un átomo de carbono. Aquí mismo lo señalo, un átomo de carbono, tanto en los reactivos y un átomo de carbono como producto. Respecto a la molécula de oxígeno, podemos ver que del lado de los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno, mientras que en el monóxido de carbono tenemos un átomo de oxígeno. Entonces, una manera de balancearlo, ya que aquí tenemos en los reactivos 2 átomos de oxígeno y como producto tengo un átomo de oxígeno, lo más fácil es que en el oxígeno en la molécula de oxígeno del lado de los reactivos, yo tenga un medio de molécula de oxígeno, ¿sí? De este lado, entonces de esta manera yo voy a tener un átomo de oxígeno y un átomo de oxígeno, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Ejercicio 2. Efectúa el balance de la siguiente ecuación. En este caso tenemos la síntesis del ácido bromídrico. Para la síntesis del ácido bromídrico, su reacción se lleva a cabo de la siguiente manera. Se cuenta con una molécula de hidrógeno más una molécula de bromo. Esto nos va a producir una molécula de ácido bromídrico. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a analizar respecto al número de átomos. Podemos ver que tenemos 2 átomos en la molécula de hidrógeno más 2 átomos en la molécula de bromo y eso nos va a producir, del lado aquí de los productos podemos ver que nada más tenemos tanto un átomo de hidrógeno como otro átomo de bromo. Por lo tanto, nuestra ecuación no está balanceada. Miren, tenemos 2 átomos de hidrógeno de reactivo, como producto un átomo, y de la misma manera sucede con el bromo, 2 átomos de bromo en los reactivos, mientras que un átomo de bromo como producto. Por lo tanto, si yo quiero balancearla en el lado de los productos, tengo que poner un coeficiente estequiométrico del número
2, efectivamente. Miren, entonces ahora ya voy a tener 2 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos más 2 átomos de hidrógeno del lado de los productos. Asimismo, para el bromo, tengo 2 átomos de bromo más 2 átomos de bromo en el ácido bromídrico. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejercicio 3. Efectúe el balance de las siguientes ecuaciones. Miren, aquí tengo la síntesis del hidróxido de potasio. Para que se lleve a cabo la síntesis del hidróxido de potasio, tengo la siguiente reacción, donde tengo un átomo de potasio más tengo una molécula de agua. Esto me va a producir una molécula de hidróxido de potasio más una molécula de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, tengo el potasio y del lado izquierdo tengo un átomo de potasio y del lado derecho, en el lado de los productos, tengo un átomo de potasio. ¿Qué pasa con respecto a los átomos de hidrógeno? Bueno, aquí tengo del lado izquierdo de los reactivos, tengo 2 átomos de hidrógeno, mientras que en los productos tengo un átomo de hidrógeno en el hidróxido de potasio, más tengo 2 átomos en la molécula de hidrógeno. Eso me da un total de 3 átomos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí respecto al hidrógeno no está balanceado, ya que del lado de los reactivos tengo 2 átomos de hidrógeno y del lado de los productos tengo 3 átomos de hidrógeno. Vamos a ver qué pasa con el oxígeno. Bueno, del lado del oxígeno, en la molécula del agua, tengo un átomo de oxígeno, mientras que del lado izquierdo tengo un átomo de oxígeno. En este caso, sí está balanceado. En este caso, ¿qué es lo más probable que tengamos que hacer? Si de este lado tengo 3 átomos de hidrógeno, ¿sí? Siendo una molécula que aquí tengo 2, lo más fácil es de que de este lado yo ponga un coeficiente estequiométrico de 1/2. Y eso me va a llevar de que entonces aquí ya no voy a tener 3 átomos. Ahora ya nada más tengo 2 átomos, porque 1/2 por 2 me da 1. En este lado de la reacción, aquí en el hidrógeno, en la molécula de hidrógeno, nada más voy a tener un átomo de hidrógeno, más un átomo que se encuentra aquí en el hidróxido de potasio. Eso me da un total de 2 átomos. Al igual que del lado izquierdo de los reactivos, tengo 2 átomos de hidrógeno. En este caso, mi reacción ya está balanceada.